Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando sobre las remesas. Y mire, le voy a dar un dato interesante justamente en torno a este tema. Es la segunda fuente de ingreso de divisas después de la exportación automotriz y es más grande este ingreso que lo que llega por parte del sector agrícola. Y para seguir analizando este tema, estas equivalencias de las remesas de nuestro país, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a Janet Quiroz Zamora. Ella es subdirectora de análisis de Monex. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jimena? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, Janet. ¿Cuál es la magnitud, cuál es el tamaño de las remesas que están llegando actualmente a nuestro país? Pues bueno, como ya lo comentaba Jimena, pues en el mes de octubre tuvimos un ingreso de 5.360 millones de dólares, que pues representa un incremento bastante significativo. Y de manera acumulada, es decir, de enero a octubre, han ingresado dólares a México por esta vía en un monto de 48.338 millones de dólares. Realmente, aunque parece un número pues un tanto aislado, como bien mencionabas, haciendo pues un comparativo respecto a las otras fuentes de ingresos de dólares al país, pues esa es la segunda fuente. La primera son las exportaciones no petroleras. En segundo lugar, ya se encuentran las remesas en lo que va del 2022. En tercer lugar, inclusive se encuentran las exportaciones petroleras, aún considerando que en este 2022 pues tuvimos incrementos en precios de este energético de manera muy considerable después de que estalló la guerra en Ucrania, que propició pues elevados costos de los bienes que se escasearon. Y en cuarto lugar tenemos inversión extranjera directa, ya con datos preliminares del tercer trimestre del año. Y pues en un quinto lugar tendríamos el turismo, datos al mes de septiembre. También pues vale la pena destacar que pues este último rubro se ha venido recuperando de manera importante después de pues todo lo que vimos por el tema de la pandemia, donde pues fue un sector que se vio muy afectado. Pero bueno, en el caso particular de las remesas, pues igual durante la pandemia fue un sector que creció de manera muy significativa y inclusive pues vimos que desde 2020-2021 tuvimos variaciones o crecimientos a doble dígito. Entonces, pues realmente muy destacable los envíos que se han hecho al país. Ahora pues valdría la pena acotar que son transferencias, o sea, que se realizan desde el exterior, o sea, a las familias que se tienen en México, con lo cual pues su desempeño está más bien asociado con pues el comportamiento que tiene otras economías, de manera particular la de Estados Unidos, que es el principal país donde se envían pues estos recursos al país. Justamente más adelante quería platicar de eso, cuál es este fenómeno y sobre todo el tema de la falta de oportunidades que hace que nuestros paisanos migren hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones. Pero antes de esto me gustaría platicar contigo, Janet, cuál va a ser o cómo podríamos estar viendo para el próximo año. Veíamos este récord histórico del que se habla, este incremento durante octubre del 14.62% contra octubre del 2021. ¿Qué podemos esperar para el próximo año en este sentido? Pues sí, realmente, como bien lo comentas, Jimena, el comportamiento ha sido muy positivo. Desde el año pasado, en 2021, las remesas presentaron un crecimiento de todo el año del 27%. En 2020 el crecimiento fue de 11.4% y bueno, hasta ahorita con los datos que se han reportado, pues tenemos un crecimiento más cercano al 15%. Ahora, hacia adelante, para el próximo año, pues yo creo que el panorama podría lucir pues un tanto menos optimista de lo que hemos visto en estos últimos años, considerando que si bien
en medio de estas referencias que te comentaba, tuvimos la pandemia. También hay que recordar que derivada de esta pandemia y de la crisis económica que enfrentó Estados Unidos, se otorgaron estímulos fiscales extraordinarios, de tal manera que inclusive pues las familias recibieron cheques directos de dólares, y parte de esos recursos, o sea, fueron los que también apoyaron el envío de las remesas, en donde pues en México no tuvimos este tipo de apoyos, y pues de ahí que el incentivo que tuvieron las familias que sí los recibieron en Estados Unidos fue enviar parte de ello a México. Me parece que inclusive todavía buena parte de lo que se ha enviado corresponde a ahorros que se pueden hacer durante este periodo de tiempo, y hacia adelante pues estos ahorros se van escaseando, van disminuyendo, pero además pues existe el temor de que el próximo año veamos una desaceleración económica importante en Estados Unidos, considerando que las tasas de interés en aquel país pues han aumentado desde marzo de este año y seguirán aumentando. De tal manera que pues posiblemente veamos una contracción de la demanda agregada, y pues también vemos difícil que se vuelvan a otorgar los estímulos fiscales de la magnitud en que se hicieron en 2020-2021 por el tema de la pandemia, considerando que parte de esos estímulos son los que están propiciando esta elevada inflación en aquel país, y que pues ha propiciado la necesidad justo de aumentar las tasas de interés. Entonces, pues realmente para el próximo año pues vemos que podríamos estar teniendo una desaceleración del envío de estas transferencias. Bueno, y ahora sí, regresando un poquito a eso que comentabas y que me parece muy importante aclarar, que si las remesas han incrementado es, por un lado, esta dependencia hacia la economía de Estados Unidos, y también tocar el tema de las oportunidades, de la falta de oportunidades más bien, que hay en nuestro país y que están llevando a los migrantes pues a llegar a los Estados Unidos. Pues mira, realmente como lo señalas, como lo estamos platicando, Jimena, las remesas pues tienen que ver, o sea, tal cual, envío de dinero que hacen personas desde el extranjero a México. Ahora, dado que esos recursos se generan fuera del país, entonces más bien están asociados al desempeño, o sea, de las economías de origen. O sea, como te comentaba, el mayor número de remesas que se envía a México proviene de Estados Unidos. Entonces, pues el hecho de que esta economía pues haya presentado la crisis más corta en su historia, que haya presentado una recuperación bastante acelerada como la que vimos, y que pues en estos últimos trimestres hemos visto un comportamiento estable, o sea, inclusive más positivo de lo que se esperaba. La economía estadounidense creció una tasa del 2.9% en el tercer trimestre, mucho más alta de lo que se estimaba, y pues esto, o sea, ha apoyado que pues realmente las personas mantengan un empleo de manera estable. Hoy también tuvimos el reporte del mercado laboral en Estados Unidos del mes de noviembre, en donde la generación de empleo se ubicó por encima de lo que se esperaba. La tasa de desempleo se mantiene en 3.7, que es de los niveles más bajos de los últimos años. Y bueno, pues ante esta estabilidad, o sea, en el mercado laboral, pues es lo que ha permitido que pues los paisanos que viven en aquel país puedan seguir apoyando a sus familias que se encuentran en México y hacer este envío. Ahora, pues en cuanto a las oportunidades, pues bueno, definitivamente yo creo que pues la economía de México pues deberíamos de ir transitando hacia allá. Las últimas noticias que se han dado han sido que pues esta posibilidad que se ha abierto asociada a pues los cambios, la reconfiguración económica mundial, este término tan de moda que se está escuchando del nearshoring, que implica que las cadenas de producción que actualmente están establecidas en otros continentes pudieran moverse más cerca de Estados Unidos, pues implica una oportunidad importante para México, la cual pues deberíamos estar aprovechando, generando pues un ambiente propicio para que toda esta inversión llegue y en todo caso se genere más empleo
y disminuye inclusive la migración a otros países en busca de oportunidades. Janet, mencionábamos ahorita este récord histórico en remesas, el recurso que está llegando, pero ¿qué tanto está siendo utilizado en el bienestar y en la mejora de las comunidades? Ayer platicaba también en este espacio con Arlene Ramírez, internacionalista, y señalaba que está siendo te está teniendo menos impacto en las comunidades en comparación con otras administraciones, entre otras cosas por desaparición de algunos programas como el 3x1 migrante. ¿Coincides con esto o cuál es tu óptica, cuál es tu perspectiva en torno a este tema? Con gusto. Pues mira, lo que es un hecho también, Jimena, es que hemos visto que el sector de consumo en México se ha mantenido bastante resiliente, a pesar, de algunos factores que en principio pues estarían jugando en contra del consumo, como es el caso de la elevada inflación y también de los incrementos en las tasas de interés. Recordando que ante un incremento generalizado de los precios, lo que sucede es que los ingresos disponibles pues se alcanzan para menos, hay una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, ante ello, pues normalmente disminuye la demanda. Ahora, también pues muchas personas adquieren bienes a través de un crédito, y si estos créditos se hacen, si los rendimientos, o los intereses que se tienen que pagar por este crédito aumentan, pues de alguna manera también se desincentiva el adquirirlos, o se puede pedir un monto menor. Entonces, pues estos factores han estado pues presentes, inclusive la inflación ha aumentado de manera importante desde el año pasado, y aún así, hemos visto que pues el consumo, como te decía, pues ha sido un sector que se ha mantenido bastante fuerte, y buena parte de eso, pues también está explicado por este envío de las remesas. Ahora, de acuerdo con mi información, al tercer trimestre, que no incluye la observación de octubre que conocimos hoy, ya que pues los datos por estado se publican únicamente de manera trimestral, vemos que los tres estados que son pues que reciben un mayor monto de estas remesas, al menos al mes de septiembre, son Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Entonces, pues esperaremos igual a conocer, una vez que se publique el PIB estatal, si efectivamente pues estos estados están presentando un crecimiento pues mayor, ya que pues son los que están siendo más beneficiados por el envío de estos transferencias. Janet, muchísimas gracias. Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis de Monex. Gracias. Gracias, Jimena. Hasta luego. Te mando un fuerte abrazo a ti y al auditorio. Muy buenas tardes. Vámonos a un corte comercial, es muy breve, y al regresar tenemos toda la información deportiva con César Cuervo.